Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buen día. Este video que les preparo es para explicar el caso del modelo de Cournot, este modelo de competencia oligopólica, a partir desde luego de la perspectiva de la teoría de juegos, y en específico es el caso continuo del modelo de Cournot que ya hemos estado revisando. Bien, por principio de cuentas tenemos que establecer cuáles son los supuestos y las características del modelo. Tenemos los siguientes. Antes de comenzar, por cierto, me gustaría aclarar que esta explicación y los ejemplos que se siguen en este video, además de los supuestos, los estoy considerando y basándome a partir del libro de Teoría de Juegos, su aplicación en economía, de Jorge Fernández Ruiz. Entonces, este video y esta explicación está basada precisamente en la explicación que viene en dicho libro. Bien, pues entonces para comenzar tenemos primero los supuestos y características del modelo. Bien, se trata de dos empresas, son dos empresas que van a competir en cantidades. Como su nombre lo indica, oligopolio es una estructura de mercado en donde existen pocas empresas. En este caso, dos en específico. Son dos que van a competir en cantidades. Pueden tener costos diferentes, nos permite el modelo esto, que puedan tener costos diferentes. Desde luego, los costos van a oscilar entre 0 y lo que sea el nivel de precios, entonces va a ser entre 0 y P. Y por otro lado, no van a existir costos fijos. Esto es muy importante, es decir, si no produce ninguna cantidad una empresa, se asume que entonces no va a haber costos, lo cual significa que no existen los costos fijos. Por otro lado, también pueden fijar las empresas cualquier cantidad de producción, es decir, todo el conjunto de los números positivos forma ese conjunto de estrategias a disposición de cada empresa. Otro supuesto es que los precios se van a expresar como una función lineal de la suma de producción de ambas empresas. Es decir, los precios no son otra cosa más que una combinación lineal de las cantidades elegidas por las dos empresas. Bien, para analizar este modelo vamos a proceder de la siguiente manera. Para resolverlo, primero vamos a entonces tratar de encontrar el equilibrio de Nash. Ese va a ser nuestro objetivo principal, encontrar el equilibrio de Nash. Para ello, sabemos que tenemos que encontrar antes las funciones de reacción de cada empresa. Y para encontrar las funciones de reacción tenemos entonces que maximizar beneficios en cada empresa. Y entonces tendríamos primero que encontrar la función de beneficios. Entonces, en esta diapositiva vemos cuáles serían nuestros objetivos, viéndolo desde el más general y último, digamos, hasta el objetivo más próximo. Nuestro último objetivo y al general es encontrar el equilibrio de Nash y de ahí tenemos que proceder con los demás objetivos hasta poder saber por dónde vamos entonces a comenzar, que sería primero por encontrar esta función de beneficios. Muy bien. Entonces, les voy a compartir la siguiente pantalla en donde ustedes van a observar esta explicación que voy a dar de modo intuitivo de cómo se resuelve este modelo. En este video no abordo la explicación que concierne a todo el procedimiento algebraico para encontrar el equilibrio de Nash, sino que me voy a abocar más bien a dar una explicación un tanto intuitiva, un tanto gráfica, para que se entienda primero a modo general de qué trata resolver este modelo de Cournot. Bien, pues por principio de cuentas comenzamos con que existe pues una función de demanda, una función de demanda, es esta que ven ustedes aquí. Voy a ajustar algunos parámetros para que la puedan observar más fácilmente. Estoy ajustándolos. Esta sería la función de demanda, en donde, como en cualquier función de demanda, sabemos que es una función que existe en R2, en un plano R2, con un eje horizontal, en este caso, un eje horizontal que es la cantidad y un eje vertical que es el precio. Sí, en este caso estamos localizando la cantidad en el eje horizontal y en el eje vertical al precio. La cantidad del eje horizontal a su vez corresponde a la suma de las dos cantidades producidas por las dos empresas. Tal es así entonces que en el eje horizontal tenemos la cantidad producida total en el mercado por las dos empresas. Y a esa cantidad le corresponde un determinado precio que haría factible precisamente que fuera demandada esa cantidad. Por ejemplo, si cada empresa produjera dos artículos, dos unidades de su producción, pues entre ambas estarían produciendo 4 unidades. Y al producir 4 unidades, el único precio compatible para poder vender,
para que sean demandadas esas 4 unidades, es un precio de 3. En otro ejemplo, podríamos tener que si una empresa produce una unidad y la otra 3, ambas de nuevo producen 4 unidades y entonces el único precio compatible de nuevo es 3. En otro ejemplo, podemos tener, por ejemplo, que una empresa produzca 3 unidades y la otra 2. Entre las dos estarían produciendo entonces 5 unidades y al producir 5 unidades, el precio compatible para poder ser demandadas esas 5 unidades son 2. Un aspecto importante es qué pasa cuando producen demasiado. Y con demasiado me refiero a más que 7 en este ejemplo. Este ejemplo adopta una función en específico, por cierto, para esta curva de demanda, es la que ven ustedes aquí, en donde tenemos un intercepto en el eje vertical que es determinado por el parámetro A, en este caso vale 7, un parámetro dependiente que es determinado por esta B, en este caso le dio un valor de 1, y por otro lado, la suma de las dos cantidades, en este caso la cantidad de una empresa la denominé X y la cantidad que produce otra empresa la estoy denominando W. Entonces, dicho esto, lo interesante es preguntar qué sucede cuando esa suma X más W sobrepasa el máximo de cantidad que puede aguantar el mercado, por así decirlo. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso en el que una empresa produjera 5 unidades y la otra también 5? Y entonces entre las dos estarían produciendo 10 unidades. Si entre las dos producen 10 unidades, el único precio compatible para poder venderlas según esta función sería un precio de menos 3. Sin embargo, sabemos que en economía esto es contraintuitivo, no existen precios negativos. Por lo tanto, lo que vamos a establecer en estos casos es que el precio va a ser 0. Para cualquier cantidad, entonces, mayor a 7, mayor o igual a 7, el precio correspondiente va a ser un precio de 0. Entonces vamos a ignorar esta sección de esta curva y vamos a hacer de cuenta que para cantidades mayores o iguales a 7, el precio correspondiente en automático va a ser 0. Asimismo, podemos notar que cuando el precio sube hasta 7, es cuando la cantidad demandada entonces disminuye tanto que se hace 0. Bien, digamos que es de alguna manera como definir el dominio y el contradominio válido para esta función. Bien, una vez que tenemos esta curva de demanda, lo siguiente es analizar entonces cómo vamos a encontrar a partir de esto un equilibrio de Nash. Y entonces vamos a remitirnos de nuevo al concepto de equilibrio de Nash y tenemos que recordar lo que es un equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es una situación en la cual la estrategia que elige cada jugador es una estrategia tal que es la mejor estrategia de respuesta frente a la estrategia que ha elegido el otro jugador. Y esto se debe cumplir para todos los jugadores de manera simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos entonces frente a una combinación de estrategias tal que ningún jugador tiene incentivos a cambiar de estrategias, porque es lo mejor que puede hacer frente a la estrategia que ha elegido el otro. Y esto aplica para todos al mismo tiempo. Bien, este concepto de equilibrios de Nash en el caso finito, en el caso de cantidades que pueden ser contadas, como las hemos visto anteriormente, es un equilibrio que se analiza a partir de establecer el juego en su forma estratégica. En específico, lo analizamos a través de una matriz en donde localizamos filas y columnas para cada jugador y entonces en cada fila y en cada columna localizamos cada una de esas estrategias finitas de cada uno de los jugadores y como ustedes lo recordarán, analizamos entonces este equilibrio de Nash con esta pequeña técnica de ponerle estrellas a la mejor respuesta de cada jugador frente a la estrategia del otro. Y entonces el equilibrio de Nash se daba en la celda que tuviera todas las estrellas en todos los números, en todas las utilidades posibles. Bien, en este caso, por ser un caso continuo, un caso en donde las estrategias son infinitas, por decirlo de algún modo, un caso en donde no podemos establecer filas y columnas de estrategias porque son tantas que no sería posible enlistarlas todas. En este caso, entonces, continuo, lo que hacemos en vez de analizar filas y columnas es que analizamos líneas, funciones lineales, que se llaman funciones de reacción en este contexto. Bien, voy a presentarles las funciones de reacción. Las funciones de reacción se encuentran aquí. Esta es una función, esta es otra. En breve explico de dónde surge cada una. Sin embargo, estas funciones de reacción no son otra cosa más que
son dos líneas, dos funciones lineales, que van a ayudarnos a analizar el juego de una forma gráfica y de un modo similar, por decirlo de algún modo, a como lo venimos analizando en el caso finito. En el caso finito analizamos filas y columnas, les comentaba. En este caso vamos a analizar líneas. Sería como nuestro equivalente, si así lo queremos ver. Luego entonces tenemos que el equilibrio de Nash se va a dar exactamente en el punto de intersección, en el punto de corte de esas dos líneas. Bien. Es así que tenemos entonces el concepto de curvas de reacción. Una curva o una función de reacción es nada más y nada menos que una función que me va indicando la mejor estrategia que puede adoptar una empresa dada la estrategia de producción que adopte la otra empresa. Por ejemplo, esta primera línea describe la función de reacción de la empresa 1. Si analizamos esta función de reacción, podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, bueno, antes tenemos que aclarar que se encuentran en un plano R2, en donde en el eje horizontal se encuentra la cantidad producida por la empresa 1, todo ese conjunto de estrategias a disposición de la empresa 1, y en el eje vertical la cantidad producida por la empresa 2. ¿Okay? De modo tal que si la empresa 2 produce 2 unidades, según la curva de reacción de la empresa 1 debería producir 0.5 unidades aproximadamente. Si la empresa 2 produce 3 unidades, lo mejor que puede hacer la empresa 1 según su curva de reacción es producir 0. Asimismo, si la empresa 2 produce 1 unidad, lo mejor que puede hacer la empresa 1 según su curva de reacción es producir 1 unidad también. Y así, para cada estrategia posible de la empresa 2, la empresa 1 tiene una mejor respuesta. Mejor entendido como esa estrategia que le rinde beneficios más altos. Bien, eso aplica para la función de reacción de la empresa 1, pero también para la función de reacción de la empresa 2. Aquí tenemos entonces la función de reacción de la segunda empresa que se interpreta de un modo similar. En este caso, la empresa 2, la que elige su mejor respuesta frente a la estrategia de cantidad fijada por la otra empresa. Bien, tendríamos entonces que si la empresa 1 fija una producción de una unidad, lo mejor que puede hacer la empresa 2 es también fijar la producción de una unidad. Si la empresa 1 fija una producción de 1.5 unidades, lo mejor que puede hacer la empresa 2 es fijar una producción poco por debajo de una unidad. Y así, si la empresa 1 fija una producción de casi 3 unidades, la empresa 2 lo mejor que puede hacer es fijar una producción de 0 unidades. Bien, entonces tenemos que la interpretación es de modo muy similar a la curva de reacción anterior. Aquí hacemos una pausa para entonces tratar de analizar más a fondo estas curvas, en donde, como les comentaba, cada curva tiene una característica especial. Y la característica especial es que me da la mejor respuesta que puedo tener yo frente a la estrategia de mi adversario, y entendido la palabra mejor como esa estrategia que me da a ganar los mayores beneficios posibles. Luego entonces la característica en especial es que durante toda esa curva la empresa en cuestión obtiene los máximos beneficios posibles. Bien, entonces tendríamos que analizar en consecuencia el concepto de beneficios. Bien, para analizar el concepto de beneficios tenemos que preguntarnos en primer lugar qué es un beneficio. Como ustedes lo saben, un beneficio para términos prácticos es una resta, es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Entonces restamos ambas cantidades y obtenemos los beneficios. Bien, a continuación voy a presentar la curva de beneficios. Esta curva de beneficios es la que ven ustedes aquí en color azul. Se encuentra en un plano R2, en donde en el eje horizontal tenemos la cantidad producida por cada una de las dos empresas. En este caso, esta curva corresponde para la empresa 1. Entonces, en el eje horizontal voy a tener la cantidad producida por la empresa 1 y en el eje vertical voy a tener los beneficios que obtiene esa empresa, la empresa 1. Bien, entonces tenemos que cada empresa pudiera tener su propia función de beneficios. De hecho, cada empresa tiene su propia función de beneficios. Esta que vemos aquí es en específico para la empresa 1. Bien, y entonces, ¿cómo funciona esta función de beneficios? Bien, vamos a visualizar esta parábola en donde tenemos
que en el eje horizontal están las diversas cantidades que puede producir la empresa 1 y en el eje vertical los beneficios. Entonces vamos a decir lo siguiente, frente a esta parábola, si la empresa 1 produce 2.5 unidades aproximadamente, obtiene sus beneficios máximos, que son arriba de 6. Eso sería frente a esa parábola, pero si la empresa 1 enfrenta una parábola como esta, entonces lo mejor que puede hacer es producir tal vez como 1.2, 1.3 unidades para alcanzar sus beneficios máximos, que ahora son de menos de 2. Así, si tiene otra parábola, como por ejemplo esta, lo mejor que puede hacer la empresa 1 es producir 0.5 unidades para obtener sus máximos beneficios, que apenas son de poco más de 0. Bien, y así para cada parábola posible tenemos una cantidad de Q1 que maximiza de modo diferente estos beneficios. Bien, entonces tenemos diversas parábolas. Podemos tener parábolas también que estén por el lado negativo, por este cuarto cuadrante, con las cantidades en el eje horizontal negativas. Vamos a ver qué significa esto, pero antes vamos a ahondar un poco más sobre de dónde salen cada una de estas diferentes parábolas. Bien, se preguntaron ustedes por qué tenemos diferentes parábolas. ¿Por qué la empresa 1 puede enfrentar ya sea esta o alguna otra parábola? ¿Por qué puede suceder de ese modo? Bien, las razones son las siguientes. Y para ello me voy a apoyar del siguiente gráfico en tercera dimensión, en donde estamos graficando esta superficie en color azul. Es una superficie en color azul. Bien, explico en qué consiste este gráfico. Rápidamente, este gráfico es un gráfico en R3, en donde en el eje de las X tenemos la cantidad de la empresa 1. Este eje rojo mide las unidades de producción de la empresa 1. En el eje de las Y, que sería este eje verde, se mide las unidades de producción de la empresa 2. Y en este eje azul, que es un eje vertical, que sería como el eje Z, nos mide los beneficios. Los beneficios, en este caso, de la empresa 1. Entonces recuerden Q1, Q2 y beneficios. De tal modo que esta superficie será entonces esa superficie de beneficios de la empresa 1. ¿De dónde sale esta superficie? Para ello tenemos que remitirnos a esta expresión algebraica, en donde es de nuevo una resta entre ingresos y costos. Del lado izquierdo de la resta tenemos a los ingresos totales, del lado derecho a los costos totales, y los ingresos totales se calculan de la siguiente forma. Hay que multiplicar el precio por la cantidad. En este caso, el precio es lo que está entre paréntesis. La cantidad es X. Y a eso le restamos los costos totales, es decir, costo unitario, que es C, por unidades de producción, que son X. Bien. ¿Por qué no vemos aquí a la letra P y por qué vemos toda esta expresión para los precios? Porque hay que recordar que en este modelo precisamente los precios están en una función, son una función lineal de estas dos cantidades de producción. Son X para la empresa 1 y Y en este gráfico en específico, Y para la empresa 2. Entonces, al combinar estas dos empresas, sus cantidades, nos da un determinado precio factible para vender esa cantidad en conjunto, dada por esta expresión. Entonces, toda esta expresión entre paréntesis se refiere al precio, esto a la cantidad, precio por cantidad me da ingreso total, menos costos totales. Entonces, de ahí sale esta función y las variables que dejamos aquí son la variable X, que es Q1, la variable Y, que es Q2, y desde luego el resultado, que sería la altura de esta curva. Bien, los demás parámetros que observan ahí, la A y la B, no son otra cosa más que parámetros de la función de demanda. Recordarán ustedes que la A era el parámetro de intercepto con el eje vertical y la B el parámetro de la pendiente. Y bueno, ya dándole valores a esos parámetros, yo les di en específico el valor de 7 a la letra A y el valor de 1 a la letra B. Dándole valores a esos parámetros y también al parámetro de costos, que lo he fijado en 0.3, es que entonces se forma esta función, que es una superficie de beneficios. Y esto lo estamos comentando porque les decía que de aquí puedo entonces explicar un poco de cómo surgen las diversas parábolas de beneficios. Si ustedes lo recordarán, aquí atrás teníamos parábolas, ¿verdad? Parábolas tal cual de beneficios y aquí ahora tenemos
más que una parábola, toda una superficie. ¿Cómo es que de esta superficie salen varias parábolas? Bueno, resulta que las parábolas que vemos aquí no son otra cosa más que una especie de curvas de nivel de esta superficie. Es decir, las diferentes parábolas salen de cortar esta superficie. Por ejemplo, esta superficie la puedo cortar en un determinado nivel de producción de la empresa 2. Vamos a ver qué pasaría con los beneficios de la empresa 1 si la empresa 2 decidiera producir algo así como, se me ocurre, 2 unidades. Bien, si la empresa 2 decide producir 2 unidades, hace un corte donde se ve ese plano en color gris, y entonces ahora la empresa 1 no se queda con toda esta superficie de beneficios, sino que está hablando ya de una superficie en particular, la que está dada por esa parábola. Esa parábola es el corte que se forma cuando la empresa 2 fija su producción en 2 unidades. Y si es así, entonces la única sección válida de toda esta superficie de beneficios para la empresa 1 es esta parábola, este corte. Y entonces la empresa 1 solamente tiene que decidir en qué nivel de producción se encuentra la producción exacta que me permite maximizar los beneficios. El punto máximo de esta parábola se encuentra por aquí, correspondiente aproximadamente a una producción de arriba de 2, poco más de 2, tal vez 2.5 unidades, tal vez un poco menos. En ese nivel maximiza los beneficios de la empresa. Vamos a verlo ahora con la parábola anterior. Vamos a verlo a continuación. Aquí el parámetro W es el que me indica la cantidad producida por la empresa 2. Lo voy a fijar en 2. Lo he fijado en 2. Vamos a fijarlo justamente en 2 a este parámetro. Y ahora vamos a checar nuestros demás parámetros. Vamos a poner A vale 7, B vale 1. La C la habíamos dejado, si ustedes lo recuerdan, en 0.3. Así que vamos a dejarla aquí en 0.3 también. Y entonces nos da esta parábola. Esta parábola es la misma parábola que esta. Es exactamente la misma, solamente que aquí está vista en un plano en 2 dimensiones y aquí en un plano tridimensional. Habíamos quedado que en el plano tridimensional la parábola se maximiza cuando Q1 vale poco más de 2, tal vez 2.5. Vamos a verlo aquí. En efecto, en una cantidad poco más de 2, casi 2.5, la parábola alcanza beneficios máximos. Es entonces que estas parábolas salen entonces de cortes a esta función de beneficios. ¿Qué pasa si hago cortes en diferentes puntos? Es decir, ¿qué pasa si la cantidad producida por la empresa 2 es diferente? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora la empresa 2 eligiera producir una cantidad mayor? Por ejemplo, vamos a fijarlo aquí en 4. Ahora la empresa 2 está produciendo 4 unidades. Si la empresa 2 produce 4 unidades, hace un corte de producción donde marca el plano gris. Y donde marca este plano gris, tenemos esa parábola que vemos ahí, que es la parábola de beneficios que enfrentaría entonces la empresa 1. Y se maximiza en este punto que es aproximadamente en una producción menor a 2, poco menos de 2. Vamos a corroborarlo en nuestro otro plano, en donde entonces vamos a cortar la producción de la empresa 2, denominada en este caso por W, en 4. Vamos a cortarla en 4 y ahora vemos entonces que en efecto tenemos esta parábola, que es la misma parábola que vemos aquí, y que la empresa 1 estaría maximizando beneficios en una cantidad aproximadamente de 1.5, que es la cantidad que veíamos por aquí. Muy bien. Entonces, tenemos una observación importante aquí. La observación es que las parábolas de beneficios de la empresa 2 no son otra cosa más que diferentes cortes de su función de beneficios en tercera dimensión, diferentes cortes que son cortes de producción de la empresa 2. Entonces, dependiendo de en dónde corte su producción la empresa 2, yo voy a enfrentar una parábola diferente y voy a querer maximizar en un punto diferente. Bien, entonces es ahí donde salen las parábolas.
Esto mismo aplica para la empresa 2. La empresa 2 también enfrenta su propia curva de beneficios, que es esa curva superficie roja. Vamos a desaparecer a la empresa 1, nos quedamos con la empresa 2, y la empresa 2 se enfrenta a esta superficie de color rojo, es una superficie de beneficios, en donde, de nuevo, para cada combinación posible de Q1 con Q2, le corresponde una altura que va a significar los beneficios de la empresa 2. Bien, esta es entonces la superficie de beneficios, y de nuevo, la empresa 2 se enfrenta a diferentes parábolas. Dependiendo de en dónde corte su producción, ahora la empresa 1. Vamos a verlo a continuación. Ahora este plano gris corta al eje rojo, al eje de la empresa 1, y intuitivamente significa que es el nivel en el que corta su producción la empresa 1. Bien, pues de nuevo, la empresa 1 también puede cortar su producción en diferentes niveles, puede hacerlo en diferentes niveles. Aquí los vamos a observar. Y al cortar la empresa 1 su producción en un nivel menor o bien en un nivel mayor, entonces tenemos que la empresa 2 va a visualizar diferentes parábolas de beneficios, que son esas parábolas grises que se dibujan ahí. Si la empresa 1 corta en un nivel pequeño, la parábola es grande. Si la empresa 1 corta en un nivel elevado, la parábola es pequeña. Es entonces que la parábola de beneficios de la empresa 2, a su vez, depende de en dónde corte su producción la empresa 1, de modo análogo a como lo habíamos analizado en el caso anterior. Bien, es así que tenemos diferentes parábolas de beneficios para cada empresa, según lo que haga la otra empresa. Bien, antes de regresar al modelo de Cournot, vamos a identificar algunas características clave de estas, algunas características interesantes de estas funciones, las superficies de beneficios. Vamos a graficar las dos funciones de beneficios, que son estas, la roja y la azul. Recuerden que el azul es de la empresa 1, la roja es de la empresa 2. Y vamos a analizar un punto importante, que es el punto donde las dos se empalman, donde se cortan, que es todo este corte. Durante todo este corte, las dos empresas como que intersectan ahí sus superficies. Es un punto de corte interesante que vale la pena analizar. ¿Qué significa que las dos superficies se corten? Bueno, significa simple y sencillamente que en esos puntos las dos empresas tendrán los mismos beneficios. Es decir, dado que las dos superficies miden beneficios, pues el punto de intersección serían los beneficios en común, o sea, los mismos beneficios. Y en el eje en el plano R cuadrada, podremos visualizar esas combinaciones entre Q1 y Q2, dadas por esta línea, en donde pues se cortan las dos superficies. Entonces, es lo que tenemos, que estas dos superficies se cortan, y al cortarse, lo que terminan originando son unas ciertas combinaciones en Q1 y Q2, serían todas estas que se observan aquí, todas estas, que son combinaciones en las cuales las dos empresas obtendrían los mismos beneficios cada una. Ahora, estas combinaciones no son el equilibrio de Nash, porque el equilibrio de Nash no exige que ambos tengan los mismos beneficios. Más bien existe que no haya incentivos a moverse. Pueden o no tener los mismos beneficios, pero es diferente. Bien, sin embargo, es recomendable hacer esta aclaración. Bien, dicho esto, podemos entonces regresar a nuestra explicación sobre el modelo de Cournot. Teníamos entonces diferentes parábolas de beneficios, por ejemplo esta, y decíamos que lo que le corresponde a la empresa 1 es pues maximizar su producción ante diferentes parábolas de beneficios. Por ejemplo, teníamos que frente a esa parábola, que es cuando la empresa 2 produce 4, la empresa 1 maximiza en 1.5 más o menos. Bien, pues esto es lo que indica justamente la curva de reacción. Vámonos al plano de las curvas de reacción, que sería este, y tenemos que cuando la empresa 2 produce 4, en efecto, la curva de reacción le indica que la empresa 1 debe producir 1.5. Entonces, esta curva de reacción no es otra cosa más que todo ese conjunto de pares ordenados que resultan de pues, analizar las diferentes parábolas. Cuando la empresa 2 produce 5, me da una parábola, un punto de corte, y entonces me hace a mi empresa 1 maximizar
en un nivel por debajo de 1. Cuando la empresa 2 corta en 2, entonces me da una parábola diferente que es maximizada cuando Q1 vale alrededor de 2.5. Esto es lo que me indica la curva, la función de reacción, y proviene entonces de maximizar estas diferentes parábolas. Bien, algo análogo se puede hacer para la empresa 2 entonces y encontrar su propia función de reacción. Y así es como se encuentran las dos funciones de reacción. Ahora viene algo muy interesante. Lo que es muy interesante es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando estas parábolas, vamos a regresar a las parábolas, adoptan una cantidad negativa? Vamos a visualizarlo. Esta parábola se maximiza en 1.5, pero ¿qué pasaría si la empresa 2 produce tanto que me manda a mi empresa 1 a tener una parábola en este cuadrante 4 con cantidades en el eje horizontal negativas? Significa que matemáticamente esta función se maximiza alrededor de el valor x menos 2.5. Es decir, tendría que producir menos 2.5 unidades para obtener beneficios máximos que serían de 6. Sin embargo, en economía no es muy intuitivo hablar de precios negativos, perdón, de cantidades negativas. Entonces, no pudiéramos producir menos 2.5 unidades. En esos casos, cuando la función se encuentre del lado izquierdo, vamos a maximizar o vamos a elegir producir 0 unidades. Dado que no podemos producir cantidades negativas, la cantidad de producir va a ser 0 en ese caso. Es así que entonces, cuando la empresa 2 produzca 11.6 unidades, yo lo único que puedo hacer es producir 0 para maximizar. No puedo producir cantidades negativas e intentar maximizar. Bien, entonces hay un límite en el cual esta parábola está todavía en este cuadrante positivo, en un punto en el cual está justo en esta sección, donde su vértice está justamente en el origen del plano, y una sección en donde comienza a irse al cuarto cuadrante. Nos gustaría saber cuáles son las condiciones en los parámetros que nos marcan el límite para no pasarnos hacia acá. Bien, las condiciones son las siguientes. La tenemos aquí abajo, donde estoy señalando, es A menos C sobre B, es decir, esta diferencia entre el parámetro A, el costo unitario, dividida por B. Esa diferencia es clave, está determinada por los parámetros, en este caso me da un valor de 6.7, y tengo lo siguiente. Si este valor de la producción de la empresa 2 sobrepasa el 6.7, es cuando mi parábola se va para el lado negativo. Y cuando está por debajo del 6.7, está en el lado positivo. Cuando está justo en 6.7, lo voy a fijar acá. Cuando estoy justo en el 6.7, es entonces cuando estoy justamente en mi vértice coincidiendo con el origen del plano. Es así que esta expresión dada por estos parámetros me marca como ese límite. El límite en el cual yo puedo todavía intentar maximizar en algún punto del cuadrante positivo, que sería toda esta parte. Pero al pasar ese límite, es decir, cuando la empresa 2 produce tanto, se adueña tanto del mercado que sobrepasa este parámetro de 6.7, entonces yo lo mejor como empresa 1 que puedo hacer es no producir nada. Muy bien. Y en ese caso, si no produzco nada, tampoco obtendría beneficios, por cierto. Entonces, ese parámetro es clave. Bien, dicho esto, entonces vamos a volver a nuestras funciones de reacción. Desaparecemos esta curva y volvemos a nuestras funciones de reacción. Tenemos función de reacción de la empresa 1, función de reacción de la empresa 2. Bien, de nuevo estas funciones de reacción pueden ser distintas dependiendo de cuáles sean los parámetros de costos. En este caso, los costos de la empresa 1 los simbolizo con la letra C y los costos de la empresa 2 con la letra D. Y entonces tenemos que, según cómo se muevan estos costos, estos puntos de intersección entre estas dos curvas, es decir, los equilibrios de Nash, se dan en zonas diferentes. Vamos a parar la animación, por ejemplo, ahí.
En ese caso, estamos hablando de lo siguiente. En ese caso, se da una solución al interior, una solución en el primer cuadrante, en donde el equilibrio de Nash se encuentra aproximadamente cuando la empresa 1 produce un poco menos de 2 unidades, alrededor de 1.7 tal vez, y la empresa 2 produce justamente 2 unidades. Bueno, esa es una solución válida, una solución factible, en donde cada quien produce algo y pues llegan a un equilibrio de Nash y ahí terminaría el juego. Es decir, ninguna de las dos se adueñó completamente del mercado. Cada una produce de manera distinta porque cada una maximiza de manera distinta porque cada una tiene precios diferentes. Y entonces esa es la producción a la que llega cada quien. Sin embargo, ¿qué pasaría en el caso en el cual la empresa 1 bajara tanto sus costos? Vamos a establecer que la empresa 1 tenga costos, por ejemplo, de 2 o de 1.5 en exactitud, voy a fijarlo 1.5, la empresa 1, mientras que la empresa 2 tuviese costos de 6, justamente como lo menciona ahí. ¿Qué pasaría en ese caso? La empresa 1 tiene costos demasiado bajos. Eso es una ventaja. Tan bajos como de 1.5, mientras que la empresa 2 tiene costos algo más elevados, de nivel de 6 en este caso. ¿Qué sucede en esa situación? Que la empresa 1 tiene una ventaja. Y esa ventaja la lleva a tener el equilibrio de Nash en este cuadrante, en el segundo cuadrante. En este cuadrante el equilibrio de Nash se da cuando la empresa 1 produce poco más de 3 unidades y la empresa 2 produce algo así como menos 1.2 unidades. De nuevo tenemos cantidades negativas en equilibrio de Nash para la empresa 2. No podemos producir cantidades negativas, por lo cual lo mejor que puede hacer la empresa 2 es no producir nada y llevarse beneficios de cero en lugar de beneficios negativos. En ese sentido, lo que va a suceder es que la empresa 2 va a desaparecer del mercado. En vez de producir cantidades negativas, no va a producir nada, va a desaparecer. Y la empresa 1 se va a quedar con absolutamente todo el mercado. Y entonces tenemos una situación de monopolio. Así es, monopolio. Entonces tenemos que el modelo de Cournot nos da una conclusión súper interesante. Nos dice que dependiendo de la diferencia de costos de estas dos empresas que compiten, se podría llegar a una solución de monopolio, por así decirlo, una solución en la cual surja un monopolio. Un monopolio está surgiendo en este caso porque la empresa 1 tiene relativamente menores costos y lo suficientemente menores como para sacar del mercado a la empresa 2. Entonces, digamos que hay un límite. Hay un límite en el cual la empresa 2 todavía puede operar y un límite en el cual ya no. Bien, ese límite está dado por el parámetro I que vemos aquí. Es un promedio entre el parámetro A y C. C es el parámetro de costos de la empresa 1. Promediando sus dos parámetros me da 4.25. Y lo interesante es que ese 4.25 me marca el límite. ¿El límite de qué? Bueno, el límite de costos que puede manejar la empresa 2. Si la empresa 2 puede manejar costos por debajo de este límite de 4.25, vamos a ver qué sucede. Aquí está el parámetro de costos de la empresa 2 y lo voy a fijar justo en el 4.25. En ese caso, la empresa 2 está apenas produciendo 0 unidades y la empresa 1 está produciendo menos de 3. ¿Qué pasa si la empresa 2 logra bajar sus costos denotados por D, por debajo del parámetro 4.25? Vamos a bajarlos. Vemos entonces cómo su función de reacción comienza a elevarse y puede entonces empezar a tener una solución interior. Vamos a irnos al extremo donde sus costos sean de 0 y entonces la empresa 2 produciría 2.8, casi 3, y la empresa 1 solamente 1.2, tal vez 1.3. Eso siempre y cuando la empresa 2 logre tener unos costos por debajo del parámetro 4.25 dado por acá. Ya vimos que si justamente igual al 4.25, más o menos, 4.25, lo mejor que puedo hacer es producir 0, y si llega a tener costos más elevados de eso, entonces tendría que salir del mercado y dejarle todo el mercado a la empresa 1. Lo mismo aplicaría para la otra empresa,
para la empresa 1 podría ser sacada del mercado si la empresa 2 bajase lo suficiente los costos y la empresa 1 tuviese costos tan elevados que tuviese que salir del mercado. Algo análogo sucedería en ese caso. Bien, eso es importante también hacerlo notar y hacer la aclaración, ya que no todos los puntos de intersección son exactamente equilibrios de Nash. Por ejemplo, este punto no es exactamente el equilibrio de Nash porque decíamos que no hay cantidades de producción negativas. Sin embargo, todos los puntos interiores sí lo serán. Bien. Esto es entonces el tema de equilibrio de Nash. Es el tema que estamos explicando en este video. Y es la manera en cómo procedemos para encontrarlo. De modo tal que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos abordado hasta ahorita. Vimos que estábamos resolviendo el modelo de Cournot en el caso continuo. Vimos estos supuestos y características. También establecimos una forma de proceder, viéndolo desde una perspectiva como más inductiva. Vamos de nuestro último objetivo, que es encontrar el equilibrio de Nash. Y de ahí nos preguntamos qué vamos necesitando para cumplir con ese objetivo. Un aspecto importante es preguntarse el por qué queremos encontrar el equilibrio de Nash, como de qué nos sirve. Y como ustedes lo sabrán, nos sirve para tratar de averiguar cuál es el escenario futuro más factible de ocurrir. El equilibrio de Nash es el escenario futuro como más factible de ocurrir dados ciertos supuestos. Es la situación final de equilibrio, vaya. Y decimos entonces que para encontrar ese equilibrio tuvimos que encontrar funciones de reacción, que son el equivalente a las filas y columnas, en el caso finito. Y para encontrar las funciones de reacción fuimos al concepto de beneficios y de maximización de beneficios. Y bueno, entonces fue entonces que tuvimos los siguientes gráficos, ¿verdad? En donde lo primero que graficamos fue una curva de demanda, que es la que voy a mostrar a continuación. Es una curva de demanda de este tipo. Voy a ajustar los parámetros. Es una curva de demanda más o menos de ese tipo, ¿verdad? Con una cierta valor de intercepto, que en este caso lo fijamos que vale 7, un cierto valor de pendiente, que es igual a 1, y que ya la analizamos. Después de esa curva de demanda, sabemos que esa curva de demanda nos ha permitido construir funciones de beneficios como las que tenemos aquí, para cada empresa, en un plano tridimensional. Y finalmente nos dimos cuenta de que estas funciones de beneficios se convierten en parábolas cuando hacemos cortes a cada una de ellas. Se convierten entonces en parábolas. Parábolas de color gris. Bien, una vez que hicimos los cortes en las parábolas, las podíamos analizar esos cortes en un plano en 2 dimensiones, un plano en R2, y nos daban figuras como esta que vemos aquí, en donde teníamos parábolas diferentes dependiendo de en dónde hiciéramos el corte, y entonces niveles diferentes de maximización de beneficios. Era la parábola de beneficios. Bien, al hacer estas combinaciones diferentes nos daba una función de reacción. La función de reacción estaba dada por las siguientes líneas. Y entonces teníamos que estas funciones de reacción pudieran ser diferentes dependiendo de el punto de corte en el cual se encontrara el equilibrio de Nash. A veces el punto de corte se encuentra en el primer cuadrante y el equilibrio de Nash pues es válido tal cual ahí. A veces el punto de corte se encuentra en cuadrantes negativos, por así decirlo, y en ese caso habría que tener cuidado porque no se pueden producir cantidades negativas. Y habíamos dicho, de hecho, que un parámetro que nos pudiera servir como parámetro de guía pudiera ser el dado por esta expresión, a más c sobre 2, y que si me encontraba yo, empresa 2, obteniendo costos por debajo de este parámetro, entonces la solución iba a poder ser interior, por así decirlo, y si me encontraba con costos por encima de este parámetro, entonces la empresa 1 me iba a sacar del mercado al tener menores costos y se iba a convertir en una situación monopólica. Ese es el resultado final del modelo de Cournot.
Espero que haya sido de utilidad para ustedes este video y nos vemos en la próxima.